Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. La misericordia de Dios. La Biblia en un año está en Lucas 11, Génesis 19 y Salmos 12. La lectura de hoy está en Marcos 5, del 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamó a gran voz, y dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego que Jesús les dio permiso, saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Muy bien, esta primera parte, hermano, aborda el encuentro de Jesús con un hombre que le llaman el Gadareno, el endemoniado Gadareno. Esta región de Gadara es conocida como la región de Decápolis, y le llaman Decápolis porque viene del término polis, que significa ciudad, y deca, 10. Eran 10 ciudades que formaban esta región. Canata, una que estaba en Siria; Capitolia en Jordania; Damasco en Siria; Escitópolis en Israel; Filadelfia, que hoy se llama Amán, que es la capital de Jordania; Gádara en Jordania; Gerasa en Jordania; Hipos en Israel; Pela, hoy llamada Tabaca en Jordania; y Rafana en Jordania. Es decir, estas son ciudades que no eran judías, eran ciudades gentiles. Y fíjese que cuando Jesús iba hacia aquella ciudad, recuerde que se levantó una gran tempestad en el mar y el viento. Los elementos de la naturaleza parece que conspiraron contra la visita que Jesús tenía para esas ciudades que no eran israelitas. Muchas veces hay personas que se rinden fácil cuando ven que se levantan oposiciones. Y claro, hay personas también que confunden los procesos y las oposiciones con consecuencias de la desobediencia. Hay gente que dice: bueno, que yo estoy en un proceso. Y yo digo siempre: bueno, porque las estaciones del año, en un año hay 4 estaciones, 4 tiempos. Pero hay gente que siempre estaban en un solo tiempo. Siempre están en el otoño con las hojas caídas. Y yo le digo a la gente: si usted ve que usted toda su vida es un otoño, usted tiene que revisarse. Porque tú sabes, Dios no es así. Y entonces, cuando dice la Biblia, esto básicamente dice que hay oposiciones en el mundo espiritual para los planes de Dios. Pero con la fe, con la palabra de Dios, amén, todo es traído de nuevo al orden. Tienen los demonios influencia, pueden tener influencia los demonios sobre los elementos naturales. Sí, pueden tenerla. ¿Quiénes son los demonios de los que habla aquí la Biblia? Que dice que 6,000 de ellos, porque una legión tenía 5,400 soldados de infantería y 160 de caballería. Era un ejército de 6,000 soldados. Y cuando Jesús le pregunta a este demonio, le pregunta al hombre, y quien responde son los demonios. Y dice: me llamo Legión porque somos muchos, 6,000.
y les rogaban. Fíjense que él mismo, los demonios, le llamaban a Jesús Hijo del Dios Altísimo. Y cuando Jesús entró en Capernaum, también los demonios reconocían a Jesús. Es decir, los demonios tenían un conocimiento que mucha gente no tenía. Entonces, ¿para qué usan los demonios ese conocimiento? Para confundir y para engañar. La gente que cree en idolatría, hechicería, etcétera, el poder que hay detrás de los ídolos y de los hechiceros para adivinar y todo eso, es motivado, detrás de eso están los demonios. La Biblia dice que Satanás vino para engañar, robar y para matar. Entonces, ese poder engañoso, mentiroso, que confunde, son los demonios. Lo otro que vemos es cuando Jesús está creando la tierra. Dice la Biblia en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y estaba desordenada y vacía. Muchos teólogos dicen que ese desorden, que esa vaciedad la trajo la rebelión de Satanás y que por la batalla que hubo con Miguel y sus ángeles se produjo ese desorden que había en la tierra y en gran parte del sistema solar, dicen algunos teólogos. Entonces, ¿qué pasa en la vida de un ser humano cuando entran los demonios? Eso mismo, desorden y vaciedad. Y trata de cambiarte a la presencia de Dios con los placeres temporales que te traen placer pero te quitan la paz. ¿Ok? Eso es lo que hacen los demonios. ¿De dónde se originaron los demonios? Son seres que cayeron junto con la rebelión de Satanás. Hay personas que han dicho también que en Génesis 6, que habla de que los hijos de los hombres, los hijos de Dios, los ángeles, tuvieron sexo con mujeres, cohabitaron con mujeres y pudieron reproducirse. Que es medio cuestionable eso porque dicen los ángeles no tienen sexo. Pero bueno, ahí dicen los hijos de Dios. Y hay personas que dicen, esos fueron ángeles, unos ángeles que podían reproducirse. Y dicen que la generación que salió de ellos, que fueron unos gigantes, que mucha de esa gente también son espíritu inmundo. ¿Verdad? Pero lo más cierto, lo más seguro es que son los ángeles que cayeron junto con Satanás. Y Dios le creó una morada que se llama el infierno. El infierno no fue hecho para los hombres, sino para los espíritus inmundos que cayeron. Al hombre Dios tuvo misericordia y mandó a Jesús para que no tenga que ir al infierno. Ahora, el hombre que después de la caída de Adán y que nace y que Jesús le dio la libertad, el camino de volver a él y lo rechaza, Jesús le dijo a Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, porque no vino el hombre, no vino Dios a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Pero luego dice, el que cree en Dios no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Que hay gente que dice, no, todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios, pero los hijos de Dios son los que aceptan a Jesucristo y van para el cielo. Los demás van a hacerle compañía en el infierno a los demonios. ¿Por cuánto? Por los siglos de los siglos. Van al infierno y de ahí van al lago de fuego. Así que la tarea más importante que usted tiene en esta vida es decidir dónde usted va a pasar la eternidad. Si se la va a pasar con Satanás y los demonios atormentándose por toda la eternidad. Y hay gente que dice, ay, Dios es tan malo. No, el malo eres tú que decide irte pan de los demonios. Entonces, eso es lo que hacen los demonios. Dice la Biblia que este hombre, hermano, tenía la vida hecha un desastre. En los sepulcros, vivía en las cuevas de los sepulcros. Yo he escuchado testimonio, a mí me han dado testimonio, personas que se han convertido, que cuando iban a brujear, donde los brujos le decían que tenía que juntarse en una tumba a las 12 de la noche, óigame bien, y que ella tenía que meterse, qué sé yo, cuánta noche en una tumba de un cementerio, y tenía que tener sexo con los brujos, y que para que unos pactos que iban a hacer. Oiga, qué desorden. Ok, y gente que tienen espíritu de Metresa, de Santa Marta, de Anaísa, que tienen unos demonios de promiscuidad y de desviaciones sexuales, que producen todo tipo de desorden sexuales en los seres humanos, desviando el diseño original de Dios. Escuche bien, la gente que briega con satanismo, hechicería, santería, traen sobre sí ese tipo de demonios, ¿ok? Que producen todos esos problemas. Entonces,
Dice la Biblia que cuando Jesús echa fuera a los demonios, fíjese que primero ellos les ruegan a Jesús que no lo envíe al infierno. Ni los demonios quieren ir para el infierno, entonces hay gente que se quiere ir para allá, que no quieren dejar la borrachera, la mentira, el pecado. Entonces, no nos mande. Y Jesús tiene misericordia de los demonios. Y usted dirá, ¿por qué Cristo tuvo misericordia de ellos? Jesús lo conocía a todos ellos. Todos ellos eran ángeles. Y ellos conocían bien a Jesús allá en el cielo. Usted me está entendiendo. Había una relación, un conocimiento. Jesús los creó a cada uno de ellos por sus nombres. Y cuando le están rogando, Él le dice, vayan al hato de cerdo. Oh, pues los demonios también se pueden meter en animales. Parece que sí. Se metieron en un hato de cerdo y los cerdos prefirieron ahogarse, tirarse por un despeñadero y no tener esos demonios arriba. Mano, usted debe darse cuenta cuando usted está bajo influencia, porque hay influencia y posesión demoníaca. Y tormento. Hay gente que son atormentados por los demonios. Hay gente que están bajo influencia de demonios. Hasta los niños pueden tener influencia de demonios. Hasta pueden ser poseídos de demonios. ¿Puede ser un cristiano poseído por los demonios? No, no puede ser poseído. Un cristiano no puede ser poseído por un demonio, pero puede ser influenciado. Y si se deja influenciar hasta un punto, luego eso puede terminar en posesión. Por ejemplo, cuando Satanás habló por medio de Pedro, Pedro no estaba poseído de demonios, pero sí habló bajo influencia satánica. Y Jesús le responde a Satanás, no al demonio. Aquí cuando Jesús está hablando, no habla con el endemoniado. Le pregunta al endemoniado, pero quienes responden son los demonios. Legión me llamo porque somos muchos. Ese hombre no se llamaba Legión. Ok, entonces Jesús lo echa fuera y se van. Déjeme hacer una oración. Señor, en esta hora, que si hay alguien que está siendo atado, que está siendo atormentado, Señor, influenciado, poseído por espíritu inmundo, dice tu palabra, el espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová para sanar corazones heridos, para predicar buenas nuevas, aleluya, para libertar a los oprimidos, para sacar a los presos de la cárcel. En esta hora, en el nombre de Cristo, reprendemos a toda inmundicia de las tinieblas, a todo espíritu inmundo, todo tormento de la tiniebla. En esta hora, Señor, declaramos que se pudre todo yugo del diablo y los demonios, Señor. Toda opresión, toda depresión es echada fuera por la palabra de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice la palabra en el verso 14, estamos leyendo en Marcos 5, y los que apacentaban a los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Oiga, no tuvieron miedo de aquel hombre que estaba vuelto un desastre, pero tuvieron miedo de ver un hombre ya limpio, ordenado. Eso es lo que trae Dios a la vida de uno. Limpieza, orden. Si usted dice que es cristiano y usted todavía tiene un desorden en su vida, en su finanza, en su relación, en su carácter, usted tiene que revisarse, hermano. Porque tal vez hay áreas de su vida que usted no le ha entregado a Dios y todavía se manifiestan esa área de desorden en su vida. ¿Ok? Y claro, no sucede de la noche a la mañana. El evangelio es un camino donde uno va creciendo. Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero ya yo dejé esto. Y Pablo le dice, le reclama a una iglesia, ya ustedes tenían que estar comiendo alimentos sólidos y no vianda, no lechita y cosas. Y hay gente que tiene 20 años en el evangelio y tú tienes que tratarlo todavía como que son niños, como la generación del desierto, que salieron y duraron 40 años y nunca crecieron. ¿Ok? Y eso a veces porque hay áreas que uno le deja a los demonios, entonces no hay una cosa que atrase más que una influencia satánica. No te deja crecer, es como una carga. Hay gente que de niños cargan mucho, le ponen mucha carga y no crecen por eso. Entonces tú tienes que ver qué es lo que te está impidiendo crecer y deshacerte de eso en el nombre de Jesús.
Entonces dice el versículo 17, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Fíjese, Jesús fue a esa región por un hombre, pero ese hombre valía por 10. Dice la Biblia que cuando se vio limpio, vestido, ordenado, empezó a predicar en las 10 ciudades y dice, y todos se maravillaban. El que veía ese hombre, quién era el endemoniado gadareno, como le conocían, que ni se da su nombre, y después vean el cambio que Dios hizo. Él no tenía ni que hablar mucho. Dice que la gente se maravillaban. Lo otro que me sorprende es cómo la gente prefirió, le dolió más los cerdos que se perdieron que una vida restaurada. Ellos preferían ver a ese hombre perdido y no que se le pierdan sus cerdos. Así nos pasa a nosotros, que preferimos perder nuestra alma por no perder un par de cerdos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Predique y diga lo que Dios hizo con usted, como hizo el endemoniado gadareno. No calle, háblele a alguien. Amén. Este viernes tenemos una poderosa vigilia en la iglesia El Renuevo, a partir de las 9 de la noche. No se quede, vaya, allá hay liberación, sanidad y restauración. Shalom.